Santiago, fundada el 12 de febrero de 1541 por Pedro de Valdivia, es una ciudad con raíces profundas en la historia colonial española. La Plaza de Armas, el punto central, aún conserva elementos arquitectónicos que narran este periodo. Santiago, también conocida como Santiago de Chile, es la capital y ciudad principal de Chile y de la región metropolitana de Santiago, de la que además es el centro geográfico y cuya población se concentra en su gran mayoría en la ciudad. Situada a orillas del río Mapocho, Santiago fue fundada por el español Pedro de Valdivia, bajo el nombre de Santiago de Nueva Extremadura en honor al apóstol Santiago, convirtiéndose así en la capital de la gobernación de Nueva Extremadura, en el siglo XVI. Actualmente es el centro económico y administrativo del país, además de ser la aglomeración urbana más grande del país. La ciudad fue parte de la Real Audiencia de Chile y experimentó un desarrollo marcado por la construcción de iglesias y edificios gubernamentales. La iglesia San Francisco, construida en el siglo XVI, es un ejemplo emblemático. Santiago fue un centro clave en la lucha por la independencia. La Casa Colorada, donde se gestaron importantes acontecimientos independentistas, es un testimonio tangible de esta época. Posteriormente, el siglo XIX trajo consigo un auge económico y cultural. Durante el siglo XX, Santiago experimentó un crecimiento acelerado. La arquitectura moderna, simbolizada por el Costanera Center, refleja este periodo de transformación. Santiago se posiciona habitualmente como una ciudad líder en América Latina en una serie de factores sociales, económicos y ambientales. Aquí te mostramos algunos de los lugares icónicos que no te puedes perder. Quédate hasta el final porque te aseguro que te va a gustar. El Cerro San Cristóbal es sumergirse en una experiencia única que ofrece vistas espectaculares y actividades variadas. El Cerro San Cristóbal se alza en el Parque Metropolitano, siendo el punto más alto de Santiago. Puede accederse a través de senderos, funiculares y teleféricos. Además de ser un pulmón verde para la ciudad, el cerro alberga a la Virgen María en la cumbre, un símbolo religioso importante. Su imagen es visible desde muchos puntos de la capital. Los visitantes pueden disfrutar del ascenso en el teleférico o el histórico funicular. Estos ofrecen vistas panorámicas impresionantes durante el viaje. El cerro es parte del extenso Parque Metropolitano, un oasis de naturaleza en medio de la ciudad. Además de la Virgen, cuenta con zonas recreativas, senderos para caminar y áreas para picnic. En la cima, los visitantes pueden explorar el zoológico, el jardín botánico y disfrutar de la oferta gastronómica. Es un destino completo para un día lleno de actividades. El Cerro San Cristóbal junto al Sky Costanera que te mostramos al final de este video, son dos lugares que no puedes dejar de visitar cuando estés en Santiago por sus hermosas vistas panorámicas. Te recomiendo ver este video hasta el final. Continuamos nuestro recorrido con la Plaza de Armas de Santiago. Este es un icono histórico que ha sido testigo de los momentos más trascendentales de la capital chilena. La plaza se encuentra en el corazón de Santiago y sirve como punto de referencia, marcando el kilómetro cero de las carreteras chilenas. Es el lugar desde donde se miden las distancias en Chile. La plaza es un espacio de encuentro donde se realizan eventos culturales, manifestaciones y actividades recreativas. Esto refleja la vitalidad y la importancia continua de la plaza en la vida de la ciudad. Ubicada en un lado de la plaza, la Catedral Metropolitana de Santiago es un imponente ejemplo de arquitectura religiosa que ha sido testigo de eventos históricos clave. Destaca por su arquitectura colonial y su rol en la administración local. La plaza ha experimentado cambios significativos a lo largo de los años. A principios de 1600, tenía un diseño diferente, y su evolución refleja la transformación de Santiago a lo largo de los siglos. La catedral se inició en 1541, convirtiéndose en la iglesia parroquial en 1573. Su construcción ha pasado por diversas etapas y remodelaciones, reflejando la rica historia de Santiago. Su diseño es un testimonio de la influencia de distintos estilos arquitectónicos a lo largo de los siglos, desde el gótico hasta el neoclásico. La fachada principal y sus detalles son dignos de admiración. La catedral ha sido testigo de eventos históricos clave, como ceremonias de juramentación presidencial y funerales de personajes ilustres. Este contexto histórico le añade una dimensión especial al edificio. Reconocida como monumento nacional, la catedral es parte del patrimonio cultural de Chile. Su importancia trasciende lo religioso, siendo un símbolo de la identidad nacional.
El Paseo Ahumada es una calle de uso peatonal enclavada en la zona céntrica de Santiago de Chile. Ubicada entre la Plaza de Armas y la Avenida del Libertador General Bernardo O'Higgins, Alameda, es la vía con el mayor flujo peatonal en Chile, alcanzando un tránsito en promedio de 2 millones de personas a diario. Asimismo, los edificios aledaños cuentan con los precios más altos de América Latina. Inicialmente concebido como una calle de tránsito vehicular, el paseo fue reconvertido a finales de la década de 1970 entre medio de varios hitos como la inauguración del Metro de Santiago. Las obras fueron presentadas por primera vez a la comunidad el 22 de noviembre de 1977. En 1994 se realizó una remodelación por completo que incluyó la instalación de un nuevo piso y mobiliario, utilizando los colores blanco y vino. En 2018, se inició un nuevo proceso de remodelación con el fin de modernizarlo. Los medios de comunicación locales califican al Paseo Ahumada como la calle más famosa de Chile. Esto, por su aparición en innumerables programas de televisión, largometrajes y otros. Además, en este paseo se encuentran las principales tiendas por departamento del país, sucursales de bancos y otros negocios. Paseo Ahumada es el epicentro de la vida urbana en Santiago de Chile. Esta icónica calle ha sido testigo de transformaciones, desde su historia hasta la actualidad. El Palacio de la Moneda, inaugurado en 1805, ha sido testigo clave de la historia política de Chile. Funcionó como la Casa de la Moneda y luego como sede presidencial, siendo escenario de eventos significativos como el Golpe de Estado de 1973. Declarado Monumento Nacional en 1951, el palacio representa la arquitectura neoclásica. Su diseño refleja la historia colonial y su evolución refleja las transformaciones políticas de Chile. Post el golpe de Estado, la moneda simboliza la resistencia y la lucha por la democracia. Actualmente, alberga espacios culturales y museos, incluido el Centro Cultural Palacio La Moneda. El barrio Lastarria, también conocido como Barrio Bellas Artes, tiene raíces que se remontan al siglo XX, emergiendo alrededor de la iglesia de la Veracruz. Desde entonces, ha evolucionado como un centro cultural vibrante. Este barrio es un crisol de gastronomía fina y museos históricos. Su historia se entrelaza con la época del esplendor del salitre y las edificaciones reflejan este legado. Lastarria es conocido por ser un punto de encuentro para amantes del arte y la cultura. Calles empedradas, galerías de arte, teatros y cafés crean una atmósfera única. Ofrece una variedad de eventos culturales y espectáculos. Espacios como el Teatro Lastarria 90 y el Centro Cultural Gabriela Mistral brindan experiencias culturales inolvidables. Turistas y locales disfrutan de recorridos por este barrio, explorando su arquitectura, disfrutando de la oferta gastronómica y sumergiéndose en su ambiente bohemio. El Parque Forestal. Formalizado en 1900, el Parque Forestal fue diseñado por el paisajista francés Georges Dubois, imitando el estilo de parques europeos, añadiendo un toque de elegancia a Santiago. Representa una joya arquitectónica e histórica de Santiago, como lo evidencia su reconocimiento como zona típica. Enrique Cousiño, intendente de Santiago, fue clave en su creación. Este espacio es mucho más que un parque, es un testamento cultural. Más allá de su apariencia, el Parque Forestal guarda secretos y rincones que narran la historia industrial y moderna de Chile. Ascensores de fierro y otros elementos dan vida a sus múltiples caras, siendo testigo de la transformación de Chile. Ubicado en el corazón de Santiago, el parque ofrece recreación y contacto con la naturaleza. Su importancia va más allá de ser un pulmón verde, es un espacio donde convergen la ciudad y la serenidad. El barrio Bellavista es un rincón encantador ubicado entre el río Mapocho y el Cerro San Cristóbal. Desde su origen, ha sido testigo de transformaciones culturales y artísticas. El Patio Bellavista es un epicentro gastronómico y cultural. También destaca la Casa La Chascona, antigua residencia de Pablo Neruda, y el Parque Metropolitano. El barrio se distingue por su identidad urbana única. Turistas y locales disfrutan explorando sus calles empedradas, murales callejeros y tiendas de diseño. La historia de la Plaza Camilo Morí se remonta al traslado de la burguesía chilena. Hoy, es un punto de encuentro rodeado de bares y restaurantes. Un paseo por Bellavista te llevará a descubrir sus lugares icónicos, ofreciendo una visión completa de su riqueza cultural. El Costanera Center es el centro comercial más grande de Chile,
situado en la comuna de Providencia, región metropolitana de Santiago. Parte integral del complejo, la Gran Torre Santiago es un rascacielos que, hasta 2022, se llamaba Gran Torre Costanera. Inaugurada en 2014, ofrece impresionantes vistas panorámicas de Santiago. La arquitectura del edificio es una obra maestra moderna. Su diseño y construcción son notables, marcando el horizonte de Santiago. La historia del Costanera Center se entrelaza con el crecimiento urbano de Santiago. Hoy, es un punto de referencia que alberga tiendas, oficinas y espacios de entretenimiento. Sky Costanera es el mirador más alto de Sudamérica, ofreciendo vistas panorámicas impresionantes de Santiago. Su mirador en lo más alto de este rascacielos proporciona una vista completa de la ciudad de Santiago. Sky Costanera no solo es una estructura imponente, sino una experiencia que te conecta con la grandeza de Santiago. Esperamos que disfrutes explorando Santiago desde las alturas. Recorrimos solo parte de los encantos de Santiago, desde el Cerro San Cristóbal, sus hermosas calles, hasta sus majestuosas vistas en el Sky Costanera. Santiago nos ofrece una mezcla única de historia, cultura y modernidad que no te puedes perder cuando visites la capital de Chile. Nos encantaría escuchar tus comentarios. ¿Qué lugar fue su favorito? ¿Qué lugar nos faltó? Dejen sus comentarios, estamos ansiosos por saber de ustedes. Gracias por acompañarnos en este viaje, no olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal, recuerda que es totalmente gratis.